Bienvenidos, hoy celebramos la Santa Cena. Recordemos el sacrificio de Cristo con gratitud. Preparemos nuestro corazón para recibir su palabra. La Cena del Señor se participa de ella con la conciencia clara y segura de que estamos en una relación y en una comunión con el Señor estable. Así que basado en eso, digo lo siguiente: abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. San Juan, el Evangelio de Juan. Por favor, abrimos nuestras escrituras y vamos a leer la palabra del Señor. Tengo unos 30 minutos para poder hablar esta mañana antes de participar de la Cena del Señor. San Juan capítulo 6, versículo 53 al 56. Y vamos a leer unas palabras de Jesús. Muy bien, ¿ya lo tienen? Bueno, 53 al 56. Dice la Escritura: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanecerá y yo en él. Padre, tu palabra es fiel, es verdad. Y nosotros nos atrevemos hoy a abordarla para entenderla y para traducir, Señor, el mensaje y la enseñanza que quiere darnos. Y con ese valor, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos permita poder, Señor, aprender e interpretar de una manera correcta lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Un llamado a la comunión y la esperanza. De eso quiero hablar hoy. ¿De qué voy a hablar hoy? Muy bien, un llamado a la comunión y a la esperanza. Las palabras de Jesús en este versículo tienen un contexto muy amplio. De hecho, empieza desde el versículo 1 y no lo vamos a leer porque se convertiría en un tiempo largo donde yo me pongo a explicar y a querer ver los detalles, pero lo voy a resumir así. En el versículo 1 sucede una señal, dice esto, así dice la Escritura, que le seguía a Jesús una gran multitud. Y entonces sucede algo maravilloso, y es que Jesús le sacia el hambre a 5,000 personas. Sí, hay un milagro ahí, en donde vemos que Jesús multiplica la comida, el pan y los peces, y entonces hay alimento para toda la gente, 5,000 personas. Luego en el versículo 14 dice que la Escritura que en la noche Jesús decide cruzar, entró en una barca e iban cruzando hacia el mar, hacia Capernaum, y ya estaba oscuro, y ahí hay otro suceso. Después de eso, el versículo 22 añade y dice que la gente que estaba al otro lado, que vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas, estoy en el versículo 24, y fueron a Capernaum, ¿a qué? Buscando a Jesús. Ahora, esta gente recibe comida de Jesús, ¿sí? Recibe alimento de Jesús.
Y entonces aquí voy a explicar algo. Quiero que me preste mucha atención con lo que voy a explicar. En el Evangelio de Juan, no sé si son 7 u 8 señales que Jesús hace, milagros como le conocemos nosotros, pero San Juan dice señales, no los llama milagros, los llama señales. Cada señal que Jesús hace fue escrito, registrado, porque tiene una lección después. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, cada señal que usted va a encontrar, después usted, si sigue leyendo, va a encontrar cuál es la lección que se sacó de esa señal. En todo caso, para entender un milagro de San Juan, hay que leer tanto el milagro, el suceso o la señal, así como también hay que leer la lección que Jesús dio de esa señal o de ese milagro. ¿Estamos claros ahí? Entonces ya le dejé una tarea, que cada vez que usted quiera o desee leer una señal en San Juan, tiene que buscar en dónde se amarra la lección que Jesús está dejando con esa señal. Terminando eso, entonces me regreso al versículo 24, porque la gente que recibió alimento de Jesús, dice la Escritura, que se da cuenta que Jesús no estaba, y entonces decide pasar al otro lado a Capernaum para ir a buscarle. Entonces yo le pregunto a usted, ¿para qué querrían buscar a Jesús estas personas? ¿Para qué querrían buscar a Jesús? Para comer, dice la hermana, ya empezó a leer. ¿Para qué querrían buscar a Jesús estas personas? ¿Qué piensa usted? Tenían mucha hambre de la palabra, porque Jesús hablaba bonito y todo eso. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¿qué le dijeron? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las, ¿qué cosa dice? Señales, no dice milagros, dice señales, sino porque comisteis el pan y ¿qué? Y os saciasteis. 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice la Escritura. Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué cosa? El verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, yo quiero que repitamos la lectura del 28. Entonces le dijeron, hay una pregunta aquí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica qué cosas? Las obras de Dios. Yo quiero que le preste atención a eso y que lo deje guardadito por ahí en su memoria. Y Jesús les responde y Él les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis ¿en quién? En el que Él ha enviado. Ahora regresamos al versículo 53 porque no voy a leer todo lo demás, nos vamos a atrasar mucho. La lección que Jesús toma de la señal de la multiplicación de los alimentos se convierte ahora en una lección siempre de alimentos, ¿sí? Porque Jesús está diciendo el que come. Jesús sigue hablando de comida.
comer, comer, comer. Y él dice, deben comer y beber, comer de mi carne y beber de mi sangre. Ahora Jesús está hablando siempre de comida, pero un enfoque hacia sí mismo. Él dice, deben comer de mi carne. Entonces, ¿cómo se amarra la lección acá de la comida? Jesús alimenta a 5,000 personas, posiblemente eran más. Después esta gente busca a Jesús y Jesús conoce la intención y dice, hay que seguir a este Señor porque este Señor da comida. Hay una expresión que se dice pan y circo, no sé si han escuchado ustedes. Si usted le da al pueblo pan y circo, todo va a estar bien, todos felices. Pan y circo. Dele comida, dele entretenimiento y entonces el pueblo va a estar ¿cómo? Tranquilo. Dicen que en Misco pasa eso. Me están grabando, eso no es problema, pero dicen que pasa eso. Entonces, no caigamos en eso, por favor, no caigamos en eso. La comida y el circo nublan nuestro razonamiento y no nos dejan pensar claramente. Entonces, pensemos un poquito más sobre eso, ¿sí? Ahora, esta gente ve a Jesús en alguien que les puede dar de comer y por eso lo están siguiendo. Y Jesús conoce eso. Saben que Jesús puede darles y puede alimentarlos. Y entonces Jesús aprovecha esa situación de este grupo de personas para decirles, ustedes deben trabajar y esforzarse, no tanto por lo que comen en esta tierra, sino por la comida que les va a dar la eternidad. Eso dice Jesús. Deben esforzarse por tener la comida que a vida eterna permanece, el cual se las da el Hijo del Hombre. O sea, se las doy yo, les está diciendo él. Y ese es el punto de esta mañana. Porque en el versículo 53, después de una discusión entre ellos se defienden y dicen esto y lo otro, y Jesús sigue hablando, y entonces él termina diciéndoles: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y estos términos, carne y sangre, son los que Jesús va a utilizar después en la última cena para decir: este pan representa mi carne y esta copa de vino representa mi sangre, mi cuerpo que es crucificado por ustedes y mi sangre que es derramada por ustedes también. ¿Qué está queriendo decir Jesús con estas palabras? A eso quiero ir esta mañana en este primer punto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Algunos piensan que estas palabras son literales, que hay que comer la carne de Jesús y la sangre de Jesús literalmente. ¿Para qué? Para ser salvo. Y algunos enseñan eso. Pero para que la sangre de Jesús y la carne de Jesús sean literales, sangre netamente y carne también, deberíamos tener a Jesús en carne y hueso servido en un plato. Entonces, para justificar esa parte, algunos dicen y enseñan que cuando usted come de este pan, y justamente cuando usted está tragando, literalmente se convierte en carne de Jesús. Y cuando usted está bebiendo el vino y pasa por aquí, por la parte ¿de qué? Laringe, y va a su estómago, se convierte literalmente en sangre de Jesús. Porque solo así se puede cumplir esto que dice la Escritura. Eso enseñan algunos. La transubstanciación es el nombre que le da. Nosotros no enseñamos eso. El pan es pan cuando usted se lo mete a la boca, cuando pasa por su laringe y cuando llega a su estómago. El jugo de la uva es jugo de uva cuando entra a su boca, cuando pasa por su laringe, baja a su estómago y sigue siendo jugo de uva.
Entonces, ¿qué significan estas palabras? Porque si no significan literalmente que Jesús es carne y se tiene que hacer carne para ser salvos y sangre para ser salvos, entonces, ¿qué significa? Lo que Jesús está queriendo decir a sus discípulos, y entonces les voy a recordar la pregunta de los oyentes: ¿qué obras o qué obra tenemos que hacer nosotros? Lo que Jesús está diciendo es que Él debe encarnarse en todos nosotros. Y el Nuevo Testamento, o el apóstol dice: ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Ese es el significado de lo que Jesús dice. Ustedes tienen que comer carne de mi carne, tienen que beber sangre de mi sangre. En otras palabras, Él está haciendo referencia a su muerte en la cruz. Y Él está diciendo: mi muerte en la cruz tiene que tener un significado en la vida de cada uno de ustedes. Mi muerte en la cruz tiene que tener sentido para la vida de ustedes y debe hacer un efecto en la vida de ustedes. Mi carne y mi sangre deben hacer un efecto integral en todos ustedes. Y se lo dice a Nicodemo. Nicodemo se acerca y le dice: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y él le dice: siendo tú experto de la ley, ¿no sabes? Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que revivir, tienes que volver a nacer, tienes que volver a ser hecho, a ser gestado y a nacer una vez más en el Espíritu. Del agua y del Espíritu debes nacer, le dice él. Y Jesús nos habla hoy y nos dice: con ese acto en la cruz, mi carne y mi sangre son los que van a renovarlos a ustedes y son el alimento que ustedes necesitan para tener la vida eterna. El que come mi carne, dice el versículo 56, permanece en mí y yo en él. Vea el impacto de esas palabras en la gente. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué dice? Y ya no andaban con él. Versículo 67. Dijo Jesús entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? He escuchado frases que dicen que Jesús está tan interesado a nosotros que nos enamora todos los días, que nos ruega todos los días, que está ahí acuchuchándonos, que está ahí como que nosotros haciéndonos los difíciles, y que Él todos los días se da la tarea para: dale pues, venite pues, seguime pues. Pero yo veo a un Jesús aquí que le dice: si ustedes se quieren ir con ellos, porque mis palabras fueron duras y porque no creen en mis palabras, se pueden ir.
¿Sí? Tengamos cuidado cómo pintamos a Dios y a Jesús. No pintemos a un Jesús que es tolerante. No podemos pintar a un Dios que tolera. No, Dios no tolera. No podemos abusar de la bondad de Dios. ¿Pecaremos o que abunde perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la respuesta? No. No. Dios es un Dios que merece ser reconocido como Él es y por lo que Él es. Y las palabras de Él son firmes. Las palabras de Él no se desvían. Por eso decimos que su palabra es infalible, que no tiene error. No se equivoca Jesús en lo que dice. Y lo que Jesús nos está diciendo es una invitación. No solo es que recordemos la cruz, sino es también una invitación para que recibamos la vida de Jesús en nosotros. Jesús nos está invitando. Él nos está anunciando que Él muere en la cruz, pero morir en la cruz también significa, si nosotros aceptamos esa muerte en la cruz de Jesús, invitar y traer esa vida de Jesús a la nuestra. Y no solo vivir para Jesús, sino todos los días intentar vivir como Jesús vivió. Nadie va a poder ser como Jesús en ningún momento, en la perfección de Él, pero todos los días nosotros podemos intentar hacer lo que Él nos dijo: tomen su cruz y vivan como yo cada día. El apóstol Pablo 3 veces en sus cartas se anima y dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hay una invitación para que encarnemos al Jesús de la cruz en nosotros y en nuestro diario vivir. Hay que recibir la vida de Jesús. Y cuando digo la vida de Jesús, hay que recibir sus pensamientos, hay que recibir sus enseñanzas, hay que recibir sus principios, sus consejos y vivir encarnando esos principios divinos de Jesús todos los días de nuestra vida. Y es aquí donde nuestros valores pueden chocar con los valores de este mundo. Y ayer precisamente hablaba un poco de esto. Cada vez que enfrentemos la vida, debemos recordar que la vida de Jesús está encarnada en nosotros. Y que esa vida, antes que cualquier otro pensamiento, antes que cualquier otro valor o principio contrario a la vida encarnada de Jesús en nosotros, debemos priorizar a Cristo viviendo en nuestras vidas. Eso es comer del cuerpo de Cristo y eso es beber de la sangre de Jesús. Participar de la cena del Señor es recordar que su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada para darnos vida, pero también es un acto de fe. Es reconocer que en Él encontramos sustento. Él nos da fortaleza y es la garantía de la vida eterna. Solo el que coma de mi carne y beba de mi sangre tiene vida eterna. El pan simboliza su cuerpo, el cual fue partido por nuestros pecados, y la copa y su sangre que limpia nuestras culpas y nos abre el camino a una nueva relación con Dios. Y entonces yo le pregunto a usted esta mañana: ¿estamos viviendo con gratitud por la vida que Cristo nos da? ¿O hemos olvidado el costo de nuestro rescate? ¿Vive usted encarnando a Jesús? Porque si usted tiene una doble moral, le gusta la moral de Cristo, pero también le gusta la otra moral, usted no está 100% encarnando a Jesús. ¿A usted le gustan los consejos de Jesús? ¿Le gustan los principios de Jesús? Ustedes están bonitos. Hay mucha gente que le gustan las enseñanzas de Jesús.
Todos los días me encuentro con gente que dice, no, para Jesús mis respetos. Pero no vive en esos principios. Tiene problemas con vivir esos principios. Entonces no está encarnando a Jesús. Reconoce, valida los principios de Jesús y dicen, sí, siga viviendo, adelante. Usted que puede vivir esos valores, sígalos viviendo. Pero yo prefiero los valores de este lado. No cuestione los valores de Jesús. Encarne a Jesús todos los días. Y encarne a Jesús cuando la gente lo mire. Encarne a Jesús cuando nadie lo vea. Y encarne a Jesús en cualquier momento de su vida. Porque eso es participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Que Él está en nosotros en cualquier momento y circunstancia de nuestras vidas. Encárnelo en los éxitos con la gratitud. Encárnelo en los sufrimientos con la confianza en Él. Encárnelos en la intimidad de su vida, en la vida personal, en lo oculto. Encarne a Jesús. Encarne a Jesús en lo público, pero en todo tiempo usted viva encarnando a Jesús. Número 2. La Santa Cena también nos recuerda comunión. ¿Qué nos recuerda? Primera de Corintios 10, 16 al 17. Vayamos rápido. Y aquí voy a empezar a tratar de aterrizar, porque les prometí 30 minutos. Primera de Corintios 10, 16 al 17. Dice la Escritura: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, ¿qué somos? Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor no solo nos une a Cristo, no solo nos une a Él, sino también nos une a nosotros, unos a otros. Al participar, proclamamos que somos un solo cuerpo, llamados a vivir en amor y unidad. Pero hay algo que tenemos que recordar. Esta comunión nos exige reconciliación. ¿Qué nos exige? Reconciliación. No podemos acercarnos a la mesa del Señor con divisiones, con rencores o indiferencias hacia nuestros hermanos. Antes de participar, somos llamados a examinar nuestros corazones y buscar la paz con los demás. Comunión con Jesús quiere decir que yo me pongo a cuentas con Él, porque es lo que hacemos cada domingo de estos. Siempre abarcamos un tiempo en la que yo le digo a usted, póngase a cuentas con el Señor, porque va a participar de la cena del Señor. Pero esta cena que nos amarra a Cristo también nos une a todos nosotros, porque participamos del mismo pan y del mismo jugo de la uva. Eso significa que es importante que la iglesia entienda que cuando participa de la cena también es una motivación para poder limar toda aspereza y poder mantener una comunión íntegra. Hermano, usted está obligado, escuche lo que estoy diciendo, obligado a procurar la paz con su hermano y con su hermana. No es una opción. No es una alternativa, es un mandamiento. Procurad la paz, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. Es importante cultivar la relación entre nosotros para que esté en armonía,
para que tenga sus situaciones por ahí. Yo no sé cómo viva usted, pero yo no puedo vivir peleado con alguien. No puedo. Ya lo he comprobado, no puedo. Y a varios de ustedes, lo he dicho otras veces, a varios de ustedes los he llamado cuando yo siento como que usted está algo raro, está algo arisco, cuando está como que no, que sí te miro pero no te miro, que está algo así mero. De esa manera, lo que yo hago es tomar mi teléfono, especialmente cuando se acerca la cena del Señor. Y a varios de ustedes los he llamado para preguntarle: hermano, ¿usted y yo estamos bien? Porque no puedo vivir con espinas, ¿sí? Si no estamos bien, arreglémoslo. Y si no lo quiere arreglar, pues yo estoy sabido que no estamos bien. Pero con espinas no voy a vivir en la vida. Entonces es importante la comunión. Sí. Nadie me lo ha hecho, pero si alguien me dice en algún momento: usted me cae mal, pues entonces yo voy a saber que le caigo mal y tengo que trabajarlo, ¿no? Pero no voy a vivir con dudas en mi corazón y no voy a vivir una vida de hipocresía tampoco, viviendo una comunión que no es legítima. Y hay que procurar una comunión limpia dentro de esta iglesia. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes que habla y que piensa que confrontar a una persona no está bien. Bíblicamente, ese es el más grande error que usted puede cometer. Jesús nos invita a platicar. Jesús nos invita a reconciliar. Jesús nos invita a buscar la mejor manera de sobrellevarnos las cargas los unos de los otros, a buscar la paz entre nosotros mismos. Jesús nos hace esa invitación. Hermano, lejos de marcar una distancia entre su prójimo en esta iglesia, procure con amor, con sabiduría y con humildad, porque se necesita humildad para hablarle a una persona y decirle: hermano, yo le hice algo. Y se necesita más humildad para decirle: perdóneme por eso que le hice. Y se necesita mucha más humildad para decirle: lo perdono. Pero debemos mantener la comunión sana. Y la cena del Señor significa eso, que se limpia también cualquier barrera y cualquier obstáculo que haya entre nosotros como iglesia. Y por eso yo lo invito a que reflexione. Pregúntese esta mañana si usted está viviendo en armonía con sus hermanos en Cristo, o si hay alguna relación que usted necesita restaurar. Porque si hay una relación que usted necesita restaurar, hágalo. Porque si usted le ha hecho daño a algún prójimo en esta iglesia, tenga el valor, así como hizo el daño, de ir y disculparse. Si a usted le han hecho daño, tenga el valor de perdonar. Tenga el valor de ir y decir: hermano, usted me hizo daño, me hizo esto, me sentí así. Y comparta y perdone. Pero no podemos vivir como hijos de Dios en esta casa peleando. Yo no puedo estar en casa disgustado todo el tiempo. No sé usted. ¿Cuánto tiempo aguanta usted? Algunos aguantan semanas, meses, pero no es así. En casa deberíamos trabajar constantemente en mantener la comunión. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano?, le dijeron a Jesús. 7 veces al día.
Y Jesús les dice, hasta 70 veces 7 si es necesario. No lo sé, Rick. Pero son palabras de Jesús. Encarne a Jesús en su vida. Y por último, 1 Corintios 11:26, ahí adelantito, como usted tiene abierta su Biblia, solo avance algunos versículos. 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, anunciamos su muerte. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Entonces este acto mira al pasado, porque mira al Jesús que murió en la cruz y nos recuerda a Cristo vencedor. Pero también mira hacia el futuro, proclamando la esperanza de su regreso. Y le llamamos la esperanza porque creo que hay un libro que habla específicamente de la esperanza. Y la esperanza tiene un gran valor en los seres humanos. La esperanza es una de las columnas últimas que se termina en los seres humanos. Y cuando la Biblia nos recuerda que Jesús va a regresar, nos apunta hacia el futuro y nos da esperanza, nos da la oportunidad de aferrarnos a algo. Tener esperanza significa tener algo al que yo puedo estar aferrado y sujeto todos los días. Y que estar amarrado o agarrado de eso me produce paz, fortaleza y fuerzas para seguir. La esperanza del cristiano, la esperanza que debemos abrazar es que Jesús va a regresar un día. Agárrese de eso, afiáncese de eso, porque eso es lo que nos motiva todos los días a seguir. Porque esa es la razón que tenemos todos los días para levantarnos una vez más y decir: Jesús, tomo mi cruz y continúo hoy con esperanza de que mis acciones y encarnarte a ti vale la pena, porque estoy agarrado a la esperanza de que un día tú vas a regresar. La Biblia nos recuerda, y la cena del Señor nos recuerda, que este mundo no es el final. Un día estaremos con Jesús en su reino eterno, participando del banquete celestial, como lo dice Apocalipsis 19:9. Aparecerá en pantalla Apocalipsis 19:9. Es un anticipo de la gloria venidera y es una invitación a vivir con fidelidad al Señor. ¿Alguien está esperando el regreso de Jesús? Viva todos los días encarnando a Jesús con la esperanza de que Él regrese. No olvide que Jesús va a regresar. Y esta esperanza y esta espera en Jesús también nos debe motivar a tener una vida basada en la vida de Él, en nuestras decisiones y en nuestras prioridades. Dice Apocalipsis 1:9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras ¿qué? Verdaderas de Dios.
Querida iglesia, la cena del Señor es un acto de gracia que nos invita a recordar, participar y esperar. Al acercarnos hoy, hagámoslo con un corazón humilde, lleno de gratitud por su sacrificio, buscando reconciliación con nuestros hermanos y proclamando la esperanza gloriosa de su regreso. ¿Qué tal si se pone de pie?